Hola, mi nombre es Josué Pablo Peralta Juárez, soy estudiante de la licenciatura de Terapia Física. Para mi clase de Terapia Física en Trastornos Psiquiátricos voy a hablarles de lo que es el trastorno de ansiedad en niños y adolescentes. Para hablar de la ansiedad en el estudio de las situaciones se requiere hablar también de miedo, debido a que ambas forman una parte muy compleja directamente relacionada en lo que se refiere a la psique de los humanos. No obstante, para situaciones clínicas se puede considerar la ansiedad y el miedo que alcancen ciertos umbrales que se pueden denominar patológicos y que pueden afectar directamente al desarrollo de las actividades de la vida diaria de las personas. Las personas, por así decirlo, que más sufren o más pueden ser susceptibles a sufrir este tipo de situaciones son los niños, debido a su alta relación con respecto al entorno y su estado psicológico, y también derivado de su inestabilidad emocional. Para poder entender un poco mejor el tema, es necesario definir ciertos términos que de primera mano son necesario conocerlos para entender un poco mejor el tema. El primero de ellos es la angustia, proveniente del latín anxious, que significa constreñir, y del griego anger, que significa asfixiante. Esto quiere decir que la angustia es una sensación asfixiante en el cuerpo humano que se genera ante ciertos estímulos. Se acompaña directamente de piloerección, aumento en el ritmo cardíaco, dificultades respiratorias, así como un aumento en el tono muscular. El miedo es una reacción fisiológica común de los seres humanos, no es considerada patológica hasta cierto punto. Se caracteriza porque el objeto que lo produce está totalmente específico, es palpable, es tangible y es real, y porque la respuesta en relación a este va a ser lógica y desaparece cuando desaparece el objeto que lo genera. La siguiente es fobia. La fobia es una exacerbación del miedo. En esta, el miedo es una situación que llega a tal punto en el que la respuesta hacia el mismo es de carácter ilógico, irracional, explosivo. Generalmente es una respuesta exagerada y no desaparece directamente cuando desaparece el estímulo. Cuando existe una respuesta ante la fobia, generalmente cuando se termina o se retira el objeto que lo genera, se produce una sensación de alivio y una sensación de bienestar hacia la persona. La siguiente es estrés. Creo que todos hemos sentido alguna vez lo que es el estrés y se puede definir directamente como un desequilibrio entre las demandas del mundo exterior, las demandas de nuestro entorno y las capacidades fisiológicas que nosotros tenemos para responderlas. Esto genera una carga muscular y una carga a nivel del sistema nervioso central. Por último, la ansiedad es una subyacente del miedo, como lo había mencionado, van juntos y con pegados. En cuestión a la ansiedad, se produce también un miedo, es una respuesta psicológica más que nada, pero en esta situación no hay como tal un objeto que genere el miedo, sino que es principalmente generado por situaciones o por objetos de carácter que no son palpables o no son tangibles. En un inicio, las primeras personas en hablar de las situaciones de la ansiedad fueron Aristóteles y Darwin. Posteriormente, en el siglo XX, se empezaron a colocar o estipular las primeras teorías que hablaban acerca de la ansiedad. Una de ellas es la teoría biológica o constitucional, la cual habla de la ansiedad y miedo como constructos directamente de la genética humana en respuesta instintiva, por así decirlo, a ciertos estímulos, esto como una respuesta de supervivencia. Durante el tiempo que se tuvo esta situación, esta teoría en mente, se desarrollaron, por así decirlo, estudios con gemelos, las cuales trataban de exponer la relación que había genéticamente entre las ansiedades de los padres y las ansiedades de los hijos. No obstante, cuando los niños crecían y se desarrollaba una evaluación de productos cruzados entre lo que los padres percibían y lo que los niños sentían, generalmente los padres denotaban que los hijos sentían la misma ansiedad que ellos hacia ciertos objetos, determinando que era por una situación genética. No obstante, los niños al realizar una bitácora o una autoevaluación de lo que a ellos les provocaba ansiedad, demostraban que la ansiedad que ellos sentían era más relacionada directamente con los objetos y con las situaciones de su entorno. Esto generó una gran controversia porque algunas personas decían que realmente las situaciones de ansiedad se generaban por una carga genética y otras que realmente era un constructivismo, una construcción directamente generada por las vivencias del ser humano.
La teoría psicodinámica retoma las enseñanzas y los estudios de Sigmund Freud. Él principalmente marcó la ansiedad como una situación de represión y pues sí, prácticamente de represión. Posteriormente, en 1925, Freud reforma su concepto de ansiedad, estipulando que no era una situación de represión, sino más una respuesta instintiva ante ciertas situaciones que podían generar peligro. Y estas situaciones se establecían en personas en las que el yo era más débil. Freud daba como tentativa los 6 meses de vida donde el yo de la persona es más débil que en etapas posteriores. La teoría conductual retoma las bases del condicionamiento clásico. Esta teoría nos dice que el niño principalmente va a tener ansiedad derivada de un objeto, siendo así que cuando el objeto genera que el niño llore, la madre al consolarlo o al atender directamente ciertas situaciones va a generar un reforzamiento de estas conductas. Asimismo, esta teoría refuerza las ideas de que los padres legan ciertas situaciones hacia los niños, ya que debido a que si el padre padece una cierta ansiedad hacia una cosa, fácilmente va a poder legársela a su hijo si el niño lo observa. Menciona que los niños aprenden mediante la observación y tienen la tendencia a imitar los comportamientos de los padres. Entonces, si el padre presenta ansiedad al ver, digamos, a un perro, el niño inconscientemente va a tratar o va a comenzar a imitar esas situaciones. La teoría cognitiva, a su vez, es por así decirlo, un término, una situación muy difícil de explicar, ya que es un constructo de distintos pensamientos y de distintas formas de la psique humana que a su vez van a generar lo que es la ansiedad. Finalmente, la última teoría, la teoría fisiológica, habla, como lo dice el nombre, de los efectos que va a tener la ansiedad o de los efectos fisiológicos principalmente que desatan la ansiedad en el cuerpo humano. Dentro de los efectos fisiológicos encontramos un aumento en el sistema nervioso, en la actividad del sistema nervioso autónomo, aumento del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, del tono muscular, situaciones como temblor, aumento del tono muscular, boca seca, son características de esta teoría. También nos habla un poco de lo que son ciertos tipos de pensamientos y de cómo estos afectan a la persona y directamente van a constituir ciertas situaciones que le producen ansiedad. Pensamientos tales como la idea de lo que piensan otros sobre él o de cómo otras personas están viendo su forma de actuar les generan una gran cantidad de ansiedad. Como lo mencioné, algunos autores tomaban en cuenta ciertos constructos de la fisiología de las personas para denominar un pensamiento o una psique inestable. Ciertos procesamientos del pensamiento, como lo mencionaba, el que va a pensar la persona, genera que el niño, a su vez, pase por ciertas etapas, tales como son el procesamiento de la información, la interpretación de la información, así como la selectividad de la misma. Esto derivado a que los niños con ansiedad tienden a escuchar lo que ellos quieren y a interpretarlo de la forma en la que ellos realmente quieren interpretarlo debido a su situación psicológica como lo marca esta teoría. Respecto a la ansiedad en la niñez, se puede decir que el sufrimiento es un subproducto de la dependencia y los procesamientos del desarrollo normales. Con esto quiero decir que el niño va a sufrir por las limitaciones que él mismo tenga, ya sea retrasos en ciertas situaciones, dificultad para hacer actividades o para adquirir algunas habilidades. Asimismo, el niño va a sufrir por celos, por situaciones como pensar si alguien lo quiere, si alguien no lo quiere, por situaciones en las que busca el amor de los padres. Podría decirse de una forma muy completa, muy coloquial, englobando un todo, que la angustia es una parte completa, una parte fundamental de la vida de todo niño. Como lo mencionaba en un inicio, el miedo es un constructo de ciertas situaciones que nos van de la mano y que es parte del desarrollo normal de las personas. Así podemos tener que a ciertas edades las personas van a tener ciertos miedos en específico. Los primeros meses de vida, los primeros 6 meses de vida, los miedos más grandes son perder el apoyo de los padres, así como los ruidos fuertes.
De los 7 a los 12 meses, el miedo es hacia los extraños, estímulos repentinos y objetos amenazantes. Al año, el miedo principal es la separación de los padres. Al tener un año de edad, los niños tienen un llanto incontrolable cuando se les separa del objeto o la figura paterna. Miedo a ir al baño, a las heridas y principalmente a los extraños. Como está el niño muy relacionado con su entorno, encontrarse con personas o con situaciones que no forman parte de él van a causarles gran cantidad de ansiedad y miedo, principalmente miedo. Entre los 2 y los 4 años, uno de los principales cosas que encontramos es la ansiedad y el miedo a la separación, a alejarse de los padres, a que el padre muera, a que la madre sufra, situaciones que los alejen de su entorno común. En los 2 años se presenta cierto miedo hacia la oscuridad, a los cuartos oscuros, objetos grandes y las máquinas, razones por las cuales en los primeros años de vida los niños son un poco renuentes a estar cerca de objetos que sobrepasan su tamaño corporal. A los 3 años de vida se desarrollan ciertos miedos a las mascotas, a los animales principalmente, y se acentúan más los miedos a la oscuridad. Esto debido a que el mundo del pensamiento de los niños es muy empírico, muy extravagante y prácticamente se desata entre todo. A los 4 años continúan dos miedos que son fundamentales que hay que mitigar, que son el miedo a los animales y el miedo a la oscuridad. A los 5 años aún se puede mantener el miedo a los animales, pero empiezan a aparecer otras situaciones de miedo como son el miedo a la gente mala, ya que se encuentra ya una predisposición, una cognición de el bien o el mal. Un poco continúa el miedo a lo que es la oscuridad y se empiezan a acentuar más los miedos a recibir daño, a ser dañado de forma física. A los 6 años comienza a volar más la imaginación del niño y empieza a existir el miedo a los hechos sobrenaturales. Miedo como son las cosas a los fantasmas, a las brujas, a los monstruos que se esconden debajo de las camas o inclusive en los armarios. Eh, Continúa el miedo a las heridas, a ser herido físicamente, y comienza a aparecer un nuevo tipo de miedo que es el miedo a la soledad. Ahí comienza a existir más fuertemente el super yo, según las teorías de Sigmund Freud, y a partir de aquí empieza la construcción de la persona como individuo. Busca su independencia como tal de los padres, pero a la vez no le gusta estar solo, no le gusta alejado, estar sin ellos. Puede estar alejado, pero no lo pueden dejar totalmente solo. Entre los 7 y los 8 años continúan los miedos a los hechos sobrenaturales, las heridas, se continúa el miedo a ser herido físicamente y comienza el miedo hacia los eventos del medio. Con esto me refiero a que empiezan a existir miedos para con los familiares. Como lo mencionaba, en los 6 años empiezan a tener miedo de que al familiar muera, etcétera. En los 7 años comienzan a acentuarse esas ideas y empiezan los miedos a que los papás sean asaltados, a que los dañen, a que alguien entre a su casa y les robe, a que directamente a la muerte, a que maten a alguno de sus familiares. Entre los 9 y los 12 años comienza ya una etapa en la que los miedos se acentúan a cosas más físicas y más palpables. En esta época empieza cierta fase previa a la adolescencia, a la pubertad, y comienzan a acentuarse ciertos miedos tales como son los exámenes, las pruebas, la apariencia física y principalmente la muerte tanto de ellos mismos como de los padres. En esta etapa son donde aparecen ciertas preguntas de parte del niño como son ¿qué pasa cuando te mueres? ¿Por qué la gente se muere? Etcétera. Como lo voy mencionando desde el inicio de la diapositiva, hablar de ansiedad requiere hablar de miedo y van muy relacionados de la mano. Por ello, para la ontogénesis de la ansiedad voy a retomar ciertas fechas y situaciones que se tomaban en cuenta en el miedo. El primero es la ansiedad por temor a la pérdida del objeto. Esto va de los 0 a los 9 meses. Esto directamente con objeto me refiero a la madre. Durante este tiempo el niño desarrolla ansiedad a la pérdida del objeto, debido a que esto mismo lo relaciona directamente con la muerte de él mismo, con la desaparición de él mismo. ¿Por qué? Porque cuando el niño llora o necesita de la madre es para que lo alimente y para que lo mantenga prácticamente con vida durante estos meses en los que él no se puede valer por sí mismo. Eh,
Prácticamente eso es lo que es la ansiedad por temor a la pérdida del objeto. Posteriormente está la ansiedad por separación entre los 8 y 18 meses de vida. El niño presenta ciertas situaciones en las que no puede estar separado de la madre o de la figura materna principalmente o de la figura paterna, dependiendo las situaciones internas que hay entre la familia y prácticamente la situación de sexo. Podemos notar que los padres tienen más predisposición para desarrollar esta situación con sus hijas y las madres con los hijos. Lo que se refiere a la ansiedad por pérdida del amor del objeto y que sucede entre los 18 a los 3 años de vida es prácticamente el temor a perder el amor de la madre o del padre. En estas situaciones se genera ansiedad cuando hay una situación en la que la madre, por ejemplo, el niño hace algo malo y le dice ya no te quiero o situaciones así, el niño genera una gran ansiedad y culpa al pues tener este tipo de situaciones. La angustia por castración se presenta durante el periodo en el que existe esa rivalidad entre el hijo y el progenitor del mismo sexo. Esto se deriva directamente de que el niño prácticamente tiene la situación de que hay dos personas del mismo sexo y trata de darse la misma importancia que la que tiene el padre. Durante este proceso se puede desarrollar ciertas fobias y ciertos apegos patológicos hacia las figuras paternas del sexo opuesto. La situación de la culpa o desaprobación por parte del super yo se da en el periodo de latencia y prácticamente es la parte de que el chico o chica o niño o niña sea duro consigo mismo, prácticamente siendo él mismo su juez y verdugo en cuanto se trata de situaciones que él desapruebe según su propia moralidad y sus formaciones respecto a la misma. Finalmente, la última parte es la ansiedad ante el logro de la identidad. Esta se da durante la adolescencia y principalmente se caracteriza por las dudas de él mismo sobre su físico, el miedo al ridículo, la situación de pertenencia y la búsqueda por la identidad propia. Dentro de la clasificación de la ansiedad, voy a hablarles de dos clasificaciones principales respecto a su origen. La primera es la que propone Ajuariaguerra. Esta nos la propone con tres tipos de ansiedad. La primera es la ansiedad por contagio, que como ya lo había mencionado acá a inicios de la presentación, la ansiedad por contagio se deriva de que los padres directamente transmitan sus mismas inseguridades y situaciones que les causan ansiedad hacia sus hijos. La ansiedad por trauma o traumática directamente viene derivada de alguna situación, efecto u objeto que impactó de tal forma a la persona, al niño durante sus épocas de más vulnerabilidad, que le genera esta ansiedad al volverse a exponer a ello. De este tipo de ansiedad se desarrollaron diversos estudios en los cuales a un niño pequeño entre los 0 y 6 meses de edad se realizaba un sonido estridente, un sonido fuerte y a la vez se le presentaba un conejo. Entonces el niño desarrollaba cierta aversión hacia él mismo ya que el llanto lo relacionaba con la presencia del conejo y a futuros cuando el niño creció desarrolló fobia, desarrolló miedo y ansiedad cuando se presentaba ante un conejo. Finalmente, la ansiedad por conflicto es un constructo de diversas situaciones y conflictos que la persona o el niño acarrea durante todo su desarrollo psicosocial. Este tipo de ansiedad, según lo marca Ajuariaguerra, puede superarse con la aparición de un super yo más completo, más estratificado y con más control sobre él mismo. La otra clasificación de la que voy a hablarles es la de Hall. Él marca la ansiedad mediante tres tipos. La primera es la real, la cual está directamente ligada a un constructo físico del mundo que nos rodea y del entorno. Él menciona que este tipo de ansiedad es más fácil adquirirla cuando el niño es pequeño, es más fácil adquirirla en niños. La segunda es la neurótica, la cual la marca como una situación de supervivencia. Dentro de la neurótica la divide en tres tipos. La primera es la aprensión flotante, en la cual la persona tiene constantes pensamientos de qué situaciones vendrán a futuro y qué situaciones le pasarán.
La siguiente dentro de las neuróticas es la fobia, que como ya lo había mencionado es una exageración de los miedos que tienden a ser más, por así decirlo, exageradas y desaparecen junto con la experiencia, con la situación. El último es el pánico. Directamente el pánico lo podemos definir como una respuesta exagerada e irracional hacia la situación que está generando pues esa ansiedad. Generalmente es a través de estallidos y de cuestiones repentinas. Finalmente, la moral hace referencia a una situación de vergüenza o culpa directamente relacionada, como lo menciona el subtipo, a la moralidad y a las ideas de moral que tenga la persona. Respecto a su manifestación, podemos clasificar a la ansiedad a través de tres. La primera es la crónica, en la cual es un estadio casi permanente de ansiedad. Se caracteriza principalmente porque la persona tiene pensamientos constantes del futuro, del que pasará, y busca mucho la aprobación de las personas. La siguiente es la aguda, la cual es en cortos periodos y se caracteriza principalmente porque la persona comienza a sentir situaciones en las que tiene ansiedad, reconoce ello y trata de buscar la calma, trata de calmarse, de buscar el sosiego y no lo logra, lo que hace que aumente su ansiedad. Esto generalizando va a ser un estado en el que prevé que va a tener ansiedad, trata de calmarse, se trata de tranquilizar, no lo logra y el no lograrlo va a generar que esta persona sienta ansiedad, disparando aún más los niveles de ansiedad que ya tenía. Esto se puede ver relacionado mucho a los padres que no respetan las barreras que el niño antepone para no tener ansiedad. Uno de ellos es el ejemplo de la ansiedad a la escuela o fobia hacia ir a clases, que voy a hablar más adelante. Aquí el padre, al obligar al niño a ir a la escuela, está fomentando ese tipo de ansiedad. En estas situaciones la ansiedad puede llegar a tales casos que el episodio es tan fuerte que puede generar alucinaciones tanto visuales como sonoras en el niño, así como situaciones de vértigo y malestar generalizado. Finalmente, como le he venido hablando un poco desde hace tiempo, lo que es el pánico, las crisis de ansiedad o ataques de pánico son situaciones en las que la ansiedad llega a tal grado que la persona produce un estallido, una respuesta explosiva directamente. Estas situaciones son impredecibles y pueden suceder antes o después de exponerse a la situación o al objeto que causa la ansiedad. La ansiedad va a tener manifestaciones a distintos niveles. Una de ellas y la primera es la manifestación a nivel cognitivo. Esto se va a generalizar a través de lo que son fobias, que como ya lo vengo hablando desde un inicio, son situaciones en las que el miedo se exacerba. Otra de ellas son las obsesiones, la cual se caracteriza por ser un comportamiento compulsivo directamente relacionado para con una acción o directamente relacionada con un objeto. Esta situación de la obsesión es más o menos consciente por parte de la persona y lo hacen principalmente con la noción o la necesidad de ahuyentar lo que les causa ansiedad mediante estas actividades u objetos. El siguiente apartado son las situaciones conductuales. En estas vamos a encontrar lo que es la ansiedad y la cólera. La ansiedad pues es una situación en la que la persona no tiene un objeto como tal que le genere esa situación, es más una construcción intangible, y la cólera, que son reacciones agresivas directamente relacionadas con la persona. La siguiente es la agitación psicomotriz. En esta situación la persona tiene cierta tendencia a no poder controlar su movimiento corporal. Esta situación se caracteriza por una actividad motora incontrolada en la cual el adulto tiene que intervenir para tratar de detener al niño de que realice ciertas actividades, que en la mayoría de los casos es imposible para el adulto detener a este tipo de niños. La hiperactividad y la incontinencia, directamente como su nombre lo dice, son situaciones en las que el niño realiza actividades de forma exacerbada. Se ha demostrado mediante estudios que la ansiedad puede prevalecer y puede convivir con trastorno de hiperactividad y trastorno de déficit de atención. Esto genera que a su vez, pues como lo mencionan, hiperactividad e incontinencia haya pérdida de la atención hacia o para con las actividades que están realizando.
Dentro de los aspectos psicomotores encontramos lo que es el descontrol afectivo motor. Principalmente se caracteriza en niños que son desordenados, inquietos y hasta cierta parte muy irritables. Dentro de este tipo de descontrol se encuentran los ataques de risa, los ataques de llanto, así como ciertas situaciones tales como el balanceo de la cabeza, en el cual los niños o las personas lo utilizan como forma de calmarse. El siguiente son los tics, que es una situación motora en la cual hay una contracción involuntaria de los músculos. Este se puede caracterizar por una relegancia genética, más aparte también está muy asociado directamente con algunos síndromes, tales como son el síndrome de Tourette. Dentro de las situaciones somáticas vamos a encontrar principalmente lo que son todas las afecciones a nivel sistémico y orgánico que van a generar la ansiedad. Entre ellas están el aumento de la presión cardíaca, resequedad de boca, etcétera, así como ciertas situaciones tales como los trastornos del sueño, situaciones tales como el insomnio, pueden ser condicionadas por la ansiedad. Dentro de las situaciones psicosociales encontramos lo que es la inhibición, que se caracteriza por situaciones en las cuales el niño pierde ciertas características y habilidades como son la comunicación social. Es característico de esta parte que los niños hablen bajito, no tengan una expresividad facial, así como que pues prácticamente no se comuniquen con las personas de su entorno y no busquen hacer amigos. Esto a su vez, al impedir que ellos hagan amigos, genera un círculo vicioso que desencadena que sus habilidades sociales no evolucionen. Las conductas de evitación son, por así decirlo, recursos que ellos utilizan para evitar, como lo dice el nombre, las situaciones que les generan ansiedad o las situaciones que les generan fobia. Ellos se caracterizan por ser unas personas muy negativistas y en ciertas situaciones regañarlos o enfadarse con ellos simplemente va a acentuar esas conductas y va a dañarlos demasiado en lugar de ayudarlos. Finalmente, la dependencia ansiosa podemos valorarla o podemos definirla directamente como una dependencia patológica de parte de los padres. Esto es característico también de ciertas situaciones como la esquizofrenia, en donde existe una codependencia tanto del hijo como del padre hacia el hijo, del hijo hacia el padre como del padre hacia el hijo. Esto generando que a su vez se refuercen las conductas patológicas, incrementando la dependencia cada vez más y más. En relación a la evaluación de la ansiedad y fobias y miedos en los niños, es necesario diferenciarla de los adultos, debido a que muchas de las situaciones o de las miedos y fobias por las que pasan los niños son normales durante ciertos periodos y ciertas edades, como le he estado hablando desde inicios, casi mediados de la presentación. Para su evaluación existen tres canales que lo van a medir directamente. El primero es el cognitivo, que es a través de reportes escritos por el mismo niño. El segundo es el fisiológico, en el cual vamos a tener en cuenta todas las respuestas que tiene el organismo del niño cuando se presentan ciertos estímulos o ciertos objetos. Finalmente es el motor, que va a ir relacionado a las actividades o a las respuestas que realice el niño al estar ante ciertos estímulos. Prácticamente el canal motor es lo que va a medir es el comportamiento del niño. Como métodos de evaluación vamos a tener dos, principalmente el directo y el indirecto. En el directo son situaciones que están más en conjunto y más cerca del niño, tales como son la autoevaluación y la autoobservación. Junto con esa observación directa se lleva también el automonitoreo, así como los registros fisiológicos. Estas situaciones, como las mencionaba, están más en torno directo con el niño y se van a realizar inmediatamente cuando se suscite la situación. La situación indirecta está compuesta por entrevistas, cuestionarios y autorreportes. Estos son una expresión verbal de una situación ocurrida hace mucho tiempo. Dentro de los métodos de evaluación se tiene en cuenta que las entrevistas son uno de los más, por así decirlo, fáciles de realizar, así como uno de los menos costosos y uno de los que puede desarrollar ciertos fundamentos y puede dar de los puntos y pautas necesarios para tratar con un niño. También dentro de los indirectos hay uno que no es tan fiable, del que son los autorregistros, las bitácoras que lleva el niño sobre sus comportamientos,
no son tan fiables debido a la subjetividad con la que el niño puede describir las sensaciones y las emociones que está viviendo debido a su inmadurez emocional y a las ciertas situaciones que él aún desconoce. Respecto a la clasificación de los trastornos de ansiedad de los niños, tenemos la historia de que en el DSM-3 se añade la ansiedad de niños como parte de la ansiedad de los adultos. Posteriormente, en el DSM-3R se hace la separación directamente entre lo que es la ansiedad de los adultos y la ansiedad de los niños y se crea cierta categorización para la ansiedad de ellos. Posteriormente, en el DSM-4 se mantiene solamente lo que son los trastornos de ansiedad en el inicio de la infancia y los demás tipos de trastornos se dividen entre situaciones como son las fobias sociales y principalmente trastorno de ansiedad generalizado. Se deriva a la situación de lo que es la ansiedad excesiva. No obstante, para fines didácticos, en esta presentación voy a tratarlo como 4 puntos, que son los trastornos de ansiedad con inicio en la infancia, trastornos de la personalidad por evitación y fobia social, trastornos de ansiedad generalizada y finalmente lo que son las fobias. Dentro de los trastornos de ansiedad con inicio en la infancia encontramos uno que he estado hablando desde inicios, que es el trastorno de ansiedad por separación. Este se caracteriza por ansiedad directamente al ser separado de la figura paterna. Es muy común en niños de 13 años y para poder diagnosticarse debe de estar presente durante más de 4 semanas, debe de tener una prevalencia, una significatividad clínica de efectos muy grandes y se caracteriza principalmente porque debe de existir deterioro en las actividades o en las habilidades sociales, así como en las habilidades académicas. En cuestión para los adolescentes, adolescentes y prepuberales se presenta como apatía, tristeza y dificultad para concentrarse. En adolescentes, este tipo de trastorno es directamente una evolución de situaciones que no se lograron concretar o no se lograron completar durante su infancia. Dentro de los trastornos de la personalidad por evitación y fobia social vamos a hablar de dos situaciones. La primera es la evitación y la segunda es la fobia social. Voy a comenzar hablando con la segunda, la fobia social. Es muy común en niños y puede ser presente en un adolescente, debe de estar en un periodo de más de 6 meses. Se caracteriza principalmente por el miedo a la sociedad, a las personas, a la convivencia con el entorno y por pensamientos como el qué dirá la persona y qué pasará con la persona que me está viendo, así como el miedo al ridículo social. La siguiente es la evitación, que son situaciones en las cuales se trata de escapar de los objetos o las situaciones que causan ansiedad. La evitación, a diferencia de la fobia social, solamente puede ser diagnosticada y puede ser presentada por personas adultas o adolescentes en ciertos casos muy aislados, pero principalmente en personas que tienen una edad mayor a los 18 años de edad. El trastorno de ansiedad generalizada lo podemos definir como un estado constante de miedo o de temor. En este prevalecen pensamientos directamente de preocupación por la aceptación y principalmente por la evaluación social. Prácticamente es una preocupación directa por lo que dicen y piensan las otras personas del niño. Esto se puede dividir en 3 niveles según su intensidad, desde leve, moderado a grave. El leve no presenta casi complicaciones en lo que respecta a las actividades escolares del niño y puede desarrollarse de forma normal, por así llamarle algo, normalidad, en un ámbito escolar. El segundo es el moderado, en el cual pese a que existan ciertas condiciones, el niño puede desarrollarse de forma normal y subsistir en un ambiente escolar. Aquí pueden aparecer ciertas situaciones de ansiedad ante momentos de alta presión o momentos pues directamente momentos de presión y momentos que le exijan al niño estar muy atento y estar muy concentrado en una sola cosa. Finalmente, el grave es un poco más incompatible con las situaciones escolares debido a que cuando esta situación se detona, el niño se vuelve un poco insoportable para los profesores, alumnos y amigos debido a su constante búsqueda y constante insistencia en obtener la aprobación de las otras personas.
Finalmente tenemos la última construcción, que son las fobias. Como ya lo había mencionado, son miedos exagerados. Podemos dividirlo en dos tipos para fines didácticos. El primero es la fobia simple, la cual podemos dividir a su vez en tres subtipos. La fobia a objetos, en la cual el objeto, sí, prácticamente el objeto, valga la redundancia, que genera la fobia es un objeto, algo tangible, algo palpable. La siguiente es la fobia a situaciones, en la cual no existe como tal un objeto físico tangible que genere ese miedo y realmente está sujeto a algo que pueda pasar, algún contexto o cierta cantidad de situaciones que se puedan sumar una sobre otra para generar este estado. Finalmente está la fobia a la muerte, que como el nombre lo dice, es tener el miedo exagerado a morir o a que una persona cercana muera. Otra fobia que vale la pena destacar, pues muchos de los niños la sufren durante su periodo de adaptación a la independencia, es la fobia a la escuela. Este tipo de fobia se caracteriza porque el niño tiene un temor exagerado a asistir a la escuela. Esto se puede derivar de distintas situaciones, pero normalmente los niños la padecen por la situación de desapego que van a tener de la madre y por el miedo a la separación de la misma. La fobia a la escuela se puede dividir en tres tipos. El primero de ellos es la aguda, en la cual el temor, la fobia se puede desatar en cualquier momento y directamente no está relacionado con un periodo específico. Esto puede iniciar antes de un periodo de escuela o después de regresar de un periodo vacacional. El segundo subtipo de fobia a la escuela es la inducida, en la cual los padres, como ya lo había mencionado en otras situaciones inducidas, los padres transmiten el miedo a los niños. El miedo a ese desapego por parte de los padres es recibido por el niño, lo que les causa ese temor exagerado a apartarse de ellos y al ir a la escuela. Finalmente, la última subdivisión de la fobia a la escuela es la crónica, en la cual puede ser tanto de carácter traumático como de carácter inducido. El carácter inducido viene de parte de los padres, como ya lo he mencionado. Esto se puede deber muchas veces, desafortunadamente, a situaciones patológicas de apego por parte de los padres. Situaciones, como lo mencionaba, ya se derivan prácticamente a la situación como la que hay entre los niños con esquizofrenia y los padres, en la cual hay una codependencia de ambos que se va incrementando y se va nutriendo a sí misma hasta llegar a situaciones muy patológicas. Dentro del tratamiento para la situación de la ansiedad encontramos lo que es la farmacoterapia, en la cual vamos a tener tres tipos principales de medicamentos o fármacos que actúan directamente como medios de control. Dentro de ellos están los antidepresivos, de los cuales de los más utilizados son el Ceroxal y el Prosol. Estos medicamentos principalmente se utilizan pues, para tratar ansiedad, junto con el imipriminol, que se utiliza para tratar el síndrome por separación. Cabe destacar en esta situación que la farmacoterapia no va a lograr como tal un avance por sí solo, sino se correlaciona junto con otros tipos de tratamiento. Los agentes ansiolíticos principalmente son derivados de los benzodiazepinas y simplemente se van a diferenciar entre sí por la cantidad de estupor que generan después de consumirse y por la rapidez en la que estos hacen efecto. Finalmente, dentro de los beta bloqueadores encontramos el propanol, que es el principal medicamento utilizado para estas situaciones y pues se utiliza para cuestiones físicas. Dentro del tratamiento conductual tenemos diversos tipos de técnicas que prácticamente vienen desde el condicionamiento clásico de Pavlov, como son el reforzamiento positivo. En el reforzamiento positivo se busca dar un estímulo, un premio, por así llamarlo, al niño cuando realiza alguna actividad o se enfrenta de forma correcta hacia las situaciones que le generan ansiedad. La parte de la extinción hace referencia a prácticamente erradicar las situaciones o consecuencias que se generan posteriores a presentarse ante un cuadro de ansiedad.
Para que exista la extinción debe de ubicarse primeramente lo que es la situación que genera, bueno, no la situación, sino el, por así decirlo, el efecto que hay sobre la persona cuando se presenta el cuadro de ansiedad, y así mediante obtener la frecuencia con la que se genera esta situación, esta compensación, por así llamarla, se puede comenzar a inhibir mediante ciertas situaciones. El reforzamiento diferencial hace referencia a reforzar tanto las situaciones en las que se presente ansiedad como las situaciones de triunfo, buscando que en ambas situaciones se logre un estado de calma. Así, al tener una situación de calma o al lograr calmarse cuando se obtiene una situación de triunfo, posteriormente estas situaciones van a ir sobre sí mismas, sobreponiéndose sobre las situaciones de ansiedad, logrando así que la persona pueda calmarse ante situaciones de ansiedad. Finalmente, el modelamiento, como el nombre lo dice, es moldear a la persona a las características que uno quiere obtener. Como se sabe, los niños aprenden mediante la imitación, entonces en el modelamiento se busca que el niño observe la actividad, la situación en la que está, pues la que está sufriendo su ansiedad. Observar a una persona que enfrente ese tipo de situaciones impulsará al niño a imitar esas formas de actuar y asimismo le va a ayudar a enfrentar estas situaciones que le generan ansiedad. Dentro de los métodos cognitivos encontramos lo que es la desensibilización. Muchos tal vez hemos oído hablar de la famosa terapia de shock. No me estoy refiriendo a terapia de shock, en la que se da con electricidad, sino a la terapia de shock, en la cual a la persona se le expone directamente a la situación que le crea miedo, buscando que él mismo la afronte. A través de los métodos cognitivos tenemos lo que es la desensibilización sistemática, la cual son una serie de pasos que van a ayudar a la persona a poco a poco perder el miedo a esas situaciones. Para que pueda existir la sensibilización sistemática son requeridos tres pasos. El primero es el entrenamiento de la relajación para que la persona pueda tener herramientas para afrontar esas situaciones que lo van a poner bajo mucho estrés. El segundo es el desarrollo de una jerarquía de ansiedad en la cual va a colocar las cosas que más le causan ansiedad para poder irlas abordando pues sucesivamente. Y finalmente ya entra como tal la desensibilización, que es afrontar a la persona directamente con sus miedos. La desensibilización en grupo sigue prácticamente los mismos pasos que la desensibilización sistemática, solamente que se adapta para que el afrontamiento se pueda realizar en un grupo de personas, o que la pueda realizar un grupo de personas prácticamente con la misma patología, con la misma situación de ansiedad. La desensibilización sistemática en vivo, se desarrolla a través de la situación cognitiva durante el sueño. Para este tipo de desensibilización, el terapeuta graba una serie de cassettes narrando los escenarios que pueden causar ansiedad sobre la persona. Esta persona va a escucharlos mientras duerme y así progresivamente va a ayudarle a desarrollar pues como una familiarización más abierta directamente con estas situaciones. La desensibilización por contacto es muy parecida a lo que mencionaba de la terapia de shock. Directamente se combina la parte de la imitación con el afrontamiento de la sensibilización sistemática. Se busca que a través del modelamiento, el niño aprenda o la persona aprenda la forma de actuar ante cierta situación y se va a ir enfrentando a esa situación conforme a la escala que él mismo colocó de lo que le causa ansiedad. Finalmente, la desensibilización por autocontrol busca valerse de la misma voluntad, de la fuerza de la persona para afrontar sus miedos. Se podría decir que es el tipo de desensibilización más agresiva, pues directamente se le afronta a la persona con su objeto de miedo o su objeto de ansiedad, buscando que su misma fuente de conocimiento, él mismo, su super yo, pueda controlar esa situación, estipulando que él puede hacerlo, aunque en ocasiones puede resultar mal. Es un poco lo que les menciono de la terapia de shock. La imaginación emotiva, a mi
mi forma de verlo es un poco una de las formas más bonitas de tratar este tipo de situaciones. En en el tipo de imaginación emotiva se le pide al niño que describa a su héroe favorito. Entonces se le va instruyendo a que imagine una cierta situación en su hogar en la que el superhéroe interviene, a modo de irle introduciendo la situación de que el superhéroe va a ayudarle en ciertas situaciones de su vida diaria. Posteriormente, cuando se tenga ya esta situación asimilada por parte del niño, se van a comenzar a introducir los escenarios que le causan ansiedad, tratando de superponerlos con las situaciones en las que le ayuda el superhéroe. Esto a mí me gusta llamarlo como el héroe luchando contra la ansiedad, y la verdad se me hace uno de los mejores, de las mejores formas en las que se puede sobrellevar la ansiedad o se puede tratar la ansiedad en los niños. El tratamiento cognitivo-conductual, perdón, busca principalmente entrenar al niño para reconocer las situaciones fisiológicas que presenta su cuerpo antes de sufrir un ataque o una situación de ansiedad. Esto permitiéndole al niño tratar de sobreponerse ante esa situación o ante lo que viene hacia él. Esta situación del tratamiento cognitivo-conductual se desarrolla a través de 4 pasos. El primero es el reconocimiento de las situaciones biológicas del lenguaje corporal, que es lo que va principalmente a darle las pautas para cuando viene una situación de ansiedad. El segundo, perdón, me equivoqué, el primero solo son situaciones fisiológicas, el segundo es evaluar su lenguaje corporal. El tercero va a ser adquirir las habilidades o desarrollar habilidades que le permitan luchar contra situaciones de ansiedad. Y finalmente, el cuarto paso es la autoevaluación y el reforzamiento. Para esta situación hay que entrenar primero al niño o darles herramientas para que pueda evaluarse de una forma pues prácticamente autónoma y pueda reforzarse de una forma positiva. Esto se puede realizar pidiéndole al niño que haga una tabla con sus logros diarios. Por ejemplo, hoy aprendí a andar en bicicleta, y enseñarle a que debe de felicitarse como muy bien, lo logré andar en bicicleta, es un gran logro para mí. Este tipo de reforzamientos van a ayudar mucho a que el niño pueda tener herramientas para luchar contra la ansiedad. Finalmente, el último apartado, la terapia racional emotiva, como tal el nombre lo dice, es tratar de superponer las situaciones racionales sobre las situaciones emocionales. En esta se busca que el niño cambie sus paradigmas de pensamiento. Se trata de evitar que el niño piense no puedo hacerlo porque es desagradable, o simplemente no puedo hacerlo por algo, por un pensamiento más como es desagradable, pero aún así puedo soportarlo y puedo hacerlo. Es una situación un poco más complicada con niños de ciertas edades, pero es también una muy buena herramienta para luchar contra la ansiedad. Finalmente, el tratamiento psicodinámico y el tratamiento familiar. En el tratamiento psicodinámico, lo más recomendable es la psicoterapia, debido a que las características del niño con trastornos de ansiedad le generan que él trate de agradarle o de buscar, de obtener la aprobación de las personas de su entorno. Esto va a generar una gran disposición y una gran facilidad de avance durante las sesiones de psicoterapia, generando que pues la evolución del niño vaya siendo muy favorable. Finalmente, el tratamiento familiar, no se puede lograr nada realmente significativo de forma veraz y de forma rápida sin que intervenga la familia. Para poder detener las situaciones de ansiedad debe detenerse desde casa los reforzamientos positivos y situaciones que aumenten o que refuercen positivamente la ansiedad del niño, tales como el apego de los padres, la sobreprotección de los padres hacia el niño. Son situaciones que hay que valorar y tratar de evitar desde casa para así poder eliminar estas situaciones de ansiedad sobre los niños. Finalmente, esto fue todo de mi presentación. No pude colocar una última presentación dando las gracias debido a que pues el límite eran 20 diapositivas y desconocía si tanto la portada como la última página, la última diapositiva, perdón, contarían dentro de. Así es que, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias.